Muy buenos días, vamos a ponernos de pie para comenzar la celebración de la misa. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor. Del Señor Jesús, Dios nuestro Señor, venimos a buscar el pan de la palabra del Señor, que reconforta. Muy buenos días, bienvenidos a la casa de nuestra Madre, a la casa de la Virgen. Bienvenido también a aquellos hermanos y hermanas que nos siguen a través de la transmisión en vivo. En esta misa rezamos en acción de gracias a la Virgen de Luján por el cumpleaños de Damián, por el cumpleaños del Padre Lucas, el rector del santuario, por el viaje de Damián, por una intención a la Virgen, a San José, al Beato Cardenal Piroño, a San Roque, por todas las intenciones que se anotan en la página del santuario y también en la transmisión en vivo, por la salud y el trabajo de Juan, la familia de pie, por Ariel, por la salud de Irma, y por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, familia Oruza, Gómez, Grieco, Balbi, Cibolich, Santiago Sediari, familia Solari, Walter Ventimiglia en su tercer aniversario, Fabián Truco, Juanjo Molina, Raúl Oclive, por todas las intenciones que ustedes han traído para poner hoy aquí en el altar. Hoy, 2 de mayo, celebramos la memoria de esos gigantes que marcan la historia de la Iglesia, de esos hombres que hacen que nuestra fe católica sea hoy un reservorio, sea hoy un tesoro que nos anima a nosotros a seguir creyendo y a seguir caminando, que es la vida del obispo San Atanasio, un hombre que fue un gran defensor de algo que es esencial para nuestra fe, y es que Jesucristo es Dios. Invoquémoslo a San Atanasio también para que nos ayude a hacer carne en nuestra vida esta certeza de que Jesús es el Hijo de Dios, que es nuestro Dios y que es el único camino que nos lleva al Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, reconozcámonos pecadores, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es amor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que hiciste del obispo San Atanasio un defensor preclaro de la divinidad de tu Hijo, te pedimos que con su doctrina y protección crezcamos siempre en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento para escuchar la palabra de la Sagrada Escritura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe.
¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios, pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Después, toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por intermedio de ellos. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra diciendo: Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Con eso concuerdan las palabras de los profetas que dicen: Después de esto yo volveré y levantaré la choza derruida de David, restauraré sus ruinas y la reconstruiré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que da a conocer estas cosas desde la eternidad. Por eso considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios, sino que solamente se les debe escribir pidiéndole que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de las uniones ilegales, de la carne de animales muertos sin desangrar y de la sangre. Desde hace muchísimo tiempo, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que leen la ley en la sinagoga todos los sábados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Día tras día proclamen su victoria, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Digan entre las naciones: el Señor reina, el mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor. Continuamos escuchando de manera continuada todos estos días el libro de los Hechos de los Apóstoles, esta gran narrativa que San Lucas nos regala para contarnos cómo se fue expandiendo, cómo se fue definiendo la iglesia primitiva. Y hoy nos tocó escuchar quizás uno de los textos, si no el texto más importante de este libro, el Bisagra.
Este texto se conoce, algunos lo llaman el Concilio de Jerusalén, el Sínodo de Jerusalén, la Asamblea de Jerusalén. La cuestión que fue la primera reunión que tuvieron todos los apóstoles, podríamos llamarlos obispos hoy en día, en Jerusalén para definir algo muy importante. Lo que marcaría de ahí hasta el día de hoy una manera de operar, una manera de moverse de la Iglesia, que es la sinodalidad. Pusieron en discusión un tema que era esencial para la fe, lo discutieron invocando al Espíritu Santo y la autoridad de uno de ellos puso la palabra final para que eso sea una regla de fe. En este primer concilio en Jerusalén estaba Pedro, estaba Pablo, estaba Juan, estaba Santiago, que era el obispo de Jerusalén, o sea, la máxima autoridad de esa iglesia. No había papa todavía, no había papado como tal. Y la discusión era qué hacer con los paganos, qué hacer con aquellos que no eran del pueblo de Israel, que no eran judíos, que no estaban circuncidados y querían formar parte de la familia de Jesús. Querían confesar la fe en Jesús como Hijo de Dios. Tampoco existía el cristianismo como una religión todavía. Era un movimiento que se empezaba a distanciar de a poco del judaísmo y empezaba a marcar algo diferente. La primera diferencia era qué hacemos con aquellos que vienen de afuera. ¿Los hacemos cumplir la ley o les permitimos entrar como llegan? Después de debatir, Santiago juzgará. La palabra en griego que aparece es yo juzgo, como aquel que tiene la autoridad para tomar una decisión. Yo juzgo que aquellos que vienen del paganismo no se van a circuncidar. Solamente van a rechazar la idolatría. Hasta el día de hoy sigue siendo una norma para estar en la fe católica. Lo rezamos en el credo. Creemos en ese único Dios. La idolatría es ofrecer ofrendas a otros dioses. Rechazando la idolatría son partes de esta comunidad, de esta familia. Y este hecho va a marcar una manera de ser de la Iglesia hasta el día de hoy, que irá definiendo cosas muy importantes, pero muy, muy importantes. Después de este concilio, vamos a pasar unos cuantos años al año 325. Quizás el concilio, si no es el más importante, uno de los más importantes que ha tenido que resolver la Iglesia, que es el concilio de Nicea. Y en este concilio el gran protagonista de este concilio será el santo que hoy celebramos, San Atanasio. En esa época, mediados del siglo IV, se había difundido por toda Europa, prácticamente por todo el mundo, un movimiento que se llama arrianismo. El arrianismo, seguidores de un teólogo llamado Arrio, proclamaba que Jesús no era Dios. Jesús venía del Padre, pero no era igual al Padre. Estaba subordinado, se decía, no era Dios, no era Dios. Y eso empezó a prender con mucha fuerza, al punto tal que en aquella época la fe era la herramienta política a través del cual el emperador podía mantener unido su imperio. Entonces el emperador de ese momento, Constantino, dirá, pará, acá hay que hacer algo. Llama a un concilio, lo convoca a él mismo en Nicea. Y ahí Arrio aparecerá como el gran defensor de que Jesucristo es Hijo de Dios y por tanto es Dios. Eso que hoy nosotros lo tenemos como algo que a veces lo rezamos por arriba en el credo y se nos escapa, fue algo que puso en vela toda la fe del mundo, puso en una división letal. Fue quizás el tema que más división generó en la historia de nuestra fe. Y San Atanasio defendió que Jesucristo es
usó una palabra difícil, consustancial, es decir, es igual al Padre, de la misma sustancia que el Padre. Es Dios. No es ni un semidios, ni un enviado, ni un intercesor, solamente es el Hijo de Dios. Y gracias a esa intervención de Atanasio, que le valió persecuciones, le valió castigos, le valió difamaciones, calumnias, pero este hombre que después fue obispo de Alejandría puso la piedra de la confesión de fe más importante para los cristianos, y es que Jesús es Hijo de Dios. Sin esa fe podríamos ser una religión más de aquellas que confiesan al único Dios Padre, pero sin embargo no es un Dios con rostro humano. Confesar a Jesús Hijo de Dios es confesar que Dios tiene un rostro humano y que la manera de acceder a Dios es lo humano. Qué importante que fue esto y que es hasta el día de hoy. Qué importante. ¿Cuánto le debemos a San Atanasio? ¿Cuánto le debemos al valor de este hombre de enfrentarse incluso al poder, incluso a la mayoría, porque el arrianismo era mayoría? Él hablaba en condiciones muy desfavorables. Y recién en el año 380, muchos años después, el emperador Teodosio va a validar lo de San Atanasio y va a nombrar como religión oficial de Roma la fe de Nicea. Pero durante esos años, durante esos 50 años, Atanasio fue un hombre muy maltratado. De hecho, muere solo y prácticamente condenado por muchos. Qué importante es tener espacios en nuestra comunidad para dialogar, para debatir, para pensar y reflexionar aquello en lo que creemos. No somos simples operadores, no ejecutamos reglas, no cumplimos una ley. Vivimos en el amor y eso nos tiene que mover a saber escucharnos, a tener en cuenta el punto de vista del otro, aunque a veces no coincida con el mío o hasta que incluso quizás pueda estar equivocado, pero dar el espacio es muy sano y es muy del espíritu, como hemos visto que se fue tejiendo la historia de nuestra fe. Permanezcan en mi amor, dice el Señor a sus discípulos, permanezcan en mi amor. Permanecer en Él es quizás el desafío más importante de nuestra vida, porque permaneciendo en Él habrá luz para discernir, habrá luz para entender y descubrir qué es lo que Dios nos está pidiendo, habrá luz para, como lo hizo un San Atanasio, lo ha hecho un San Basilio tiempo después para decir que el Espíritu Santo también es Dios, lo han hecho estos obispos que en el siglo XX convocaron al Concilio Vaticano II en la cabeza del gran San Juan XXIII para decir que la Iglesia tiene que seguir creciendo. Y porque hay tensiones, porque hay dolores, porque hay heridas, quiere decir que la Iglesia está en movimiento y se está creciendo. No se queda estancada. Francisco ha convocado en sus últimos años a descubrir la sinodalidad como uno de los rostros más visibles y profundos de la Iglesia. ¿Por qué? Porque fue al origen. Francisco nos ayudó a volver a la base, al fundamento, a esta primera comunidad cristiana que se puso a pensar y a reflexionar, a discutir cómo hacer que la fe vaya creciendo y llegando cada vez a más y más hermanos y hermanas. Pidamos en esta misa, por intercesión de San Atanasio, poder permanecer en Jesús, poder permanecer en la fe del Hijo de Dios, que es un Dios igual al Padre, que es un Dios que ama, que nos ha revelado el auténtico rostro del amor. El amor, dirá San Pablo, todo lo puede, todo lo alcanza, todo lo disculpa. Ese amor que no pasará jamás. Es el amor que se fue revelando a lo largo de la historia y que se seguirá revelando con el paso del tiempo, para que ninguna tenga un corazón seco,
no encuentre su espacio y sienta tristemente que su palabra no vale. Todas estas experiencias que he ido contando nos ayudan a descubrir que vale la pena hablar, que vale la pena mover el corazón, que vale la pena la reflexión, que vale la pena el debate, que vale la pena pensar juntos para dónde sopla el Espíritu. Gracias a Dios tenemos al Papa Francisco que ha abierto una gran puerta para eso, para poder aprovecharla, para poder volver a beber de este espíritu original de los primeros siglos de la historia de nuestra Iglesia, para poder volver a descubrir que hay vida latiendo y que no podemos dejar que se apague. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a presentar el pan y el vino, acompañemos este momento cantando y realizamos la colecta solidaria. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor, todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Recemos, hermanas, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, para que cuantos conservan la integridad de la fe alcancen la salvación por el testimonio de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Atanasio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Querida familia, querida iglesia, este es Jesús, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jorge Eduardo, su obispo auxiliar Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de Luján, San José, su esposo fiel, con los apóstoles, San Atanasio, el Beato Cardenal Piroño y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de humildad y de confianza por sabernos hijos de Dios, recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté hoy y siempre con todos ustedes. Podemos compartir un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Querida familia, querida iglesia, la fe nos dice que este es Jesús, el Hijo de María. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Porque la sangre de Cristo me guarde para vida eterna.
El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro porque el fundamento es Jesucristo. Aleluya. De pie, por favor. Oremos. Dios Todopoderoso, concede que la divinidad de tu Hijo único, que confesamos firmemente con San Atanasio, nos reanime y proteja siempre por la fuerza de este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos ya en el cuarto día de la novena a nuestra Madre. Recordarles antes de rezar la oración cómo vamos a celebrar el Día de la Virgen, el próximo 7 por la tardecita noche y 8, el gran día de nuestra Madre. El 7 tendremos, terminada la misa de 19 horas, tendremos para las redes, para la transmisión en YouTube, una nueva edición del Living de la Virgen, donde vamos a contar un poco cómo vivimos aquí en el santuario la vida. Vamos a sortear una imagen de la Virgen como hacemos siempre, vamos a compartir un rato de música, de charlas, un lindo rato para distendernos. A las 10 de la noche y hasta las 12 tendremos una cantata a la Virgen aquí en el templo. Luego tendremos el tradicional Rosario de Luces, donde vamos a armar el Rosario de Luces aquí adelante. Y a las 12 de la noche el coro municipal y el coro de niños cantarán una oración, el Ave María a la Virgen, para comenzar nuestro día. El 8 tendremos durante todo el día las misas como un día domingo, con el plus de ese día, que al final de cada misa se va a entregar la estampa con el pedacito de manto que le hemos cambiado el domingo pasado. Ahora ya la imagen luce el manto que la va a estar acompañando durante todo este año. Así que los invitamos a seguirnos a través de las redes para vivir todos estos regalos que estamos preparando para ustedes del santuario. El próximo domingo a las 5 de la tarde, como venimos anunciando, se hará la misa de consagración a la Virgen. Aquellos que deseen hacerlo, los invitamos a ingresar a la página web santuariolujan.org.ar, en el link que dice consagración, sumarse ahí a poder vivir este acto de entrega desde la fe al corazón de nuestra Madre. Rezamos en este cuarto día de la novena. Venimos todos los días de la novena repasando la historia del templo y de los grandes personajes que acompañan el camino aquí en Luján. Hoy, doña Ana de Matos, una mujer excepcional. En este quinto día de la novena continuamos narrando los comienzos de esta gran historia de amor que marcó a fuego la piedad del pueblo argentino. Hoy narraremos la intervención de una mujer excepcional, doña Ana de Matos. Habiendo muerto don Rosendo Oramas y por algunos descuidos en su estancia, la capilla de la Virgen quedó en un área despoblada que presentaba ciertos peligros para los peregrinos que llegaban incesantemente a visitarla. Por providencia divina, deseosa de remediar esta necesidad y ansiosa de que se aumentase los cultos a la Purísima Madre, una señora llamada doña Ana de Matos, viuda del sargento mayor don Marcos de Sequeira, pidió al heredero de la estancia de Rosendo, llamado Juan Oramas, cura párroco de la Iglesia Catedral de Buenos Aires, le concediese dicha imagen, asegurándole que la cuidaría y le haría una capilla en su estancia, que estaba más cerca de Buenos Aires, a unas 4 o 5 cuadras de donde hoy está la basílica. El padre Oramas accedió porque se daba cuenta que los concurrentes a la capilla robaban el ganado de la estancia. Así doña Ana consiguió la imagen por unos 200 pesos. Oremos. Padre nuestro, que siempre dispones las cosas para el bien de tus hijos, te pedimos con humildad y confianza que nos regales consuelo y esperanza en los momentos de dificultad, y que cuidados bajo el amparo de la Virgen, lleguemos algún día a poder ser también portadores de consuelo y esperanza para quienes más sufren en estos tiempos. Te pedimos por tu Hijo amado Jesucristo, que contigo y el Espíritu vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes, que descienda sobre ustedes y sus seres amados por intercesión de la Virgen, la bendición y la paz de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios presente en medio nuestro. La misa ha terminado. Podemos continuar este día en alegría y en paz.
Aquellos que deseen recibir el agua bendita, les pido que se acerquen por favor aquí adelante. Muchas gracias por haber venido a rezar, que tengan una bendecida jornada en compañía del Señor. Mientras recorres la vida,